Saludos amigos, en la clase del entrenamiento del día de hoy, entonces daremos inicio precisando, bueno, ayer estuvimos hablando en qué consiste el negocio de derivados, el mercado de derivados, y estuvimos hablando un poco de los horarios que intervienen dentro de cada una de las bolsas. En el caso de las acciones, cabe resaltar que los horarios son de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. En el caso del mercado de divisas, es una jornada continua desde el domingo en la tarde, hora de Colombia, hasta el viernes en la tarde, alrededor de las 3 4 de la tarde, dependiendo si es horario de verano o no, eh, del día viernes. Eso se da porque, bueno, básicamente tenemos tres sesiones bancarias. Una es la sesión asiática, otra es la sesión europea, otra la sesión americana. Y básicamente cuando está por finalizar una de las sesiones, pues entra a operar la sesión siguiente. En el caso de la sesión asiática, por ejemplo, que inicia el domingo alrededor de las 5 de la tarde, allí pues están los países asiáticos, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, y estos países empiezan a generar movimientos sobre las cotizaciones de las divisas y aproximadamente finalizaría hasta la madrugada del día lunes, justo después de que la sesión europea empieza, la cual, digamos, inicia alrededor de las 2 de la mañana y esta sesión pues también va casi hasta 11, 12 del mediodía del mismo lunes, casi ya 4 horas después cuando ha empezado la sesión americana. Entonces, cuando estas sesiones se traslapan, pues básicamente esto genera unos movimientos muy fuertes sobre... ¿qué más, Juan? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Bien o no? Bien, sí, bien, bienvenido, hermano, un abrazo. Normal, gracias. Bueno, entonces estaba aquí haciendo un breve recuento de lo que habíamos visto ayer. Había comentado, pues, de que el mercado de derivados podemos negociar tanto acciones, divisas, criptomonedas, índices bursátiles y cada una de ellas, pues, está sujeta a los horarios de disponibilidad que cuenta cada una de las bolsas. Entonces, en el caso del mercado de divisas como tal, pues tenemos básicamente tres sesiones, asiática, europea y americana. eh, la asiática pues empieza el domingo a las 5 de la tarde, luego a la madrugada se traslapa con la sesión europea que empieza a las 2 de la mañana y esta se traslapa a su vez con la sesión americana que empieza a las 8 de la mañana y así pues esta sesión americana estaría finalizando alrededor de las 5 o 6 de la tarde, hora de Colombia, y se traslaparía con el inicio nuevamente de la sesión asiática. Por eso tenemos una operación continua de este mercado, eso en el caso de las divisas, porque pues bueno, día tras día se van traslapando hasta el día jueves. Ya el jueves en la madrugada finaliza la sesión asiática, la sesión europea estaría finalizando al mediodía del día viernes y la sesión americana estaría cerrando el día viernes en la tarde y esta pues ya es la última que cierra y por tanto a partir de ese momento ya todas las bolsas se encuentran cerradas y por tanto pues lo que es tarde del viernes, día sábado y desde la mañana hasta la tarde del día domingo pues no hay operación. Entonces el fin de semana pues obviamente está quieto el mercado, no se puede acceder a ninguna plataforma. En el caso de las criptomonedas, básicamente pues hay una continuidad de 24/7 y bueno, entonces aquí viene una particularidad y es cuando nosotros vamos a operar,
nosotros, en el caso del mercado de derivados, que son los contratos por diferencia, pues yo trato de operar básicamente la diferencia entre un precio de compra y un precio de venta, y la diferencia al momento de cerrar la operación es lo que yo recojo, ya sea a favor o en contra. Sin embargo, qué mueve los precios de los mercados? En lo personal, si a mí me preguntan, yo respondo lo siguiente. En el caso de las acciones, sabemos que las acciones pertenecen a la participación de las empresas, ¿sí? Cuando yo compro acciones, estoy comprando la participación de una empresa. Y si me preguntan qué mueve el precio de esas acciones, los mueven diferentes factores. Por un lado, pues están, digamos, los factores técnicos, que obedecen a el análisis de patrones técnicos como tal, muñecos que el precio hace, que me llevan a determinar si el precio va a generar va a entrar en una tendencia o no. Pero básicamente hay otros factores que son los fundamentales, que tienen que ver con aspectos económicos. Estos aspectos económicos están relacionados con los ingresos que la empresa genera, las rentabilidades que la empresa genera, y cuando se publican de manera trimestral los balances que son públicos, entonces esa información financiera genera volatilidad sobre los precios. Entonces, los resultados de estos balances generan digamos, unas acciones sobre los operadores, sobre los inversionistas, para tomar la decisión de comprar o vender acciones. En el caso de las divisas, podemos hacer la comparación. Por ejemplo, un billete se convierte en la acción de un país. Por ejemplo, un billete en pesos de 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 pesos, pues es un título valor, ¿sí? Que me sirve como medida de intercambio, pero ese billete, pues bueno, se convierte como si fuera la acción del país. Y básicamente, ¿qué mueve el valor o el precio de cotización de las divisas? Ya habíamos dicho que las divisas se operan en modo de cruces, siempre una frente a otra. Entonces, ¿qué mueve las divisas? Pues también están los factores técnicos, pero por otro lado están los factores fundamentales. Y en este caso, los factores fundamentales, ¿cuáles son? Son los factores económicos. Hay diferentes noticias económicas que se publican de manera mensual, bimensual o trimestral, como son el desempleo, el Producto Interno Bruto, balanza comercial, cambio en el empleo, y la tasa de interés. Por ejemplo, hemos escuchado hace poco que en el caso de la tasa de interés, la Reserva Federal el mes pasado estuvo haciendo una intervención, y bueno, viene haciendo unas intervenciones, una subida de tasas para combatir la inflación. Esto ha generado que el dólar empiece a revaluarse frente a otras monedas. Entonces, a esto se suman otros escenarios económicos, por ejemplo, como las guerras, escasez y otras situaciones que han generado volatilidad en las cotizaciones de las divisas, pero sobre todo ha generado una revaluación del dólar. Entonces, por eso hemos venido de unos meses para acá escuchando sobre la revaluación fuerte del dólar, y entonces otros bancos centrales lo que han hecho es también intervenir la moneda, incrementar la tasa de interés para combatir esa revaluación del dólar. Esto pues con el fin también de combatir la inflación, que ha estado disparada prácticamente en todo el mundo. Entonces, factores como el desempleo, por ejemplo, la tasa de desempleo, en la medida que el desempleo baja, pues es un indicador positivo de que la economía de ese país pues es sana, y esto por tanto va a generar demanda de divisas. En el caso, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, cuando el Producto Interno Bruto se incrementa, entonces esto también va a generar demanda de divisas, porque el resultado se está interpretando como un aspecto sano de la economía. Cuando los resultados son pesimistas, pues la gente lo que hace es salir de sus divisas. Estas estampidas es lo que genera la oferta y la demanda
de los precios de cotización. Entonces, en el caso de las criptomonedas, si me pregunta qué mueve las criptomonedas, pues son unos activos como tal que yo puedo comprar y vender, pero si bien yo los puedo guardar en una billetera digital, pues yo sé que soy poseedor de ellos, pero hay un problema con las criptomonedas y es que no encuentro yo un valor intrínseco que me permita a mí determinar de qué manera los precios van a subir o van a bajar. Entonces, el día de mañana sale un loco cualquiera como Elon Musk y dice que en su corporación Tesla va a recibir Dogecoin y entonces el Dogecoin se dispara, pero después dice que no y el Dogecoin baja. Entonces, la locura de cualquier persona famosa pues hace que los precios se disparen o caigan en el caso de las criptomonedas, pero no sabemos a ciencia cierta qué factores fundamentales los mueven como tal. No hay unos indicadores fundamentales. Los patrones técnicos serían una herramienta, pero los patrones como tal, los patrones tradicionales no podrían servirme para yo poder operar de una manera rentable. Entonces tendría yo que buscar otro modelo de patrones técnicos para poder acceder a las oportunidades que de pronto el mercado de criptomonedas me pueda brindar. Entonces, ¿en qué consiste ese análisis de esos patrones? Bueno, primero pues voy a hacer aquí una breve introducción de qué son las velas japonesas. ¿Qué son las velas japonesas? Las velas japonesas son básicamente unas barras, digamos que en este caso son rojas y verdes. Las verdes me indican que el precio ha estado subiendo y las rojas me indican que el precio ha estado bajando. Entonces, las velas tienen, por un lado tienen un cuerpo y tienen en la parte superior e inferior tienen unas mechas. Entonces, las mechas me indican, la mecha inferior me indica lo máximo, lo mínimo que el precio bajó, qué tan bajo llegó a estar el precio. En el caso de la mecha superior me indica qué tan arriba estuvo el precio y en el caso del cuerpo, por ejemplo, esta vela que es positiva, ella me indica tanto el precio de apertura en un determinado periodo. Por ejemplo, yo aquí tengo configurado el gráfico en periodos de una hora, como se indica acá, y cada velita me indica una hora. Por ejemplo, esta vela que estoy acá señalando me indica un periodo desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y en este momento, esta vela me indica que está corriendo desde las 7 de la noche, pero como aún no son las 8, pues la vela todavía se sigue moviendo y no ha cerrado. ¿Qué quiere decir que la vela esté roja? Que el precio ha estado cayendo desde las 7 de la noche, o sea, que en los últimos 17 minutos. Qué pena ahí interrumpirte, pero es que no se estás compartiendo pantalla. Ya la comparto acá. Vamos a ver si fue que un errorcito ahí, listo. Listo, Fabi. Bueno, aquí ya se está compartiendo. Bueno, entonces, en el caso de las velas japonesas, entonces yo tengo un cuerpo y tengo unas mechas inferior y superior. Tanto la mecha inferior me indica qué tan bajo cayó el precio y la mecha superior me indica qué tan arriba llegó el precio. Y el cuerpo me indica el precio de apertura y el precio de cierre. Como el precio de cierre fue superior al precio de apertura, entonces quiere decir que durante ese periodo el precio fue alcista y la vela, pues generalmente la representan con colores claros, ya sea verde o blanco o azul. En el caso de las velas rojas, pues las mechas me siguen representando lo mismo, la inferior, el precio más bajo y la superior, el precio más alto durante ese periodo. Sin embargo, tanto el precio de cierre como el precio de apertura quedan invertidos porque pues la vela roja me está indicando que el precio estuvo cayendo durante el periodo en estudio. Entonces, aquí en la plataforma tenemos, por ejemplo, esta barra del 24 de noviembre a las 6 de la tarde me indica que me dibujó el comportamiento del precio entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche.
La vela siguiente, que aún se está moviendo, me indica que me está dibujando el comportamiento del precio desde las 7 de la noche y pues en este momento viene transcurriendo aproximadamente 18 minutos y durante los 18 minutos pues el precio lo que ha hecho es caer. Por eso se representa con color rojo. Entonces, ¿esto para qué me ayuda? Primero porque me ayuda a interpretar, digamos, el conjunto de velas me ayuda a interpretar el sentido del precio, pero los colores me ayuda a interpretar de una manera gráfica y muchísimo más rápida si el precio durante la hora estuvo subiendo o estuvo bajando. Entonces, en este conjunto de velas verdes yo puedo deducir que el precio estuvo subiendo y en el caso de las velas rojas, pues que el precio estuvo bajando. Entonces, esa es la manera como yo me apoyo en las velas japonesas para poder interpretar entonces los precios. Y bueno, ¿dónde encuentro yo esos gráficos de los diferentes activos? Pues bien, eh, nosotros accedemos al mercado de derivados a través de unas plataformas, ¿sí? Donde como son derivados yo puedo negociar todo lo que el broker pueda negociar. En este caso me está ofreciendo acciones de Tesla, de Amazon, de Netflix. Todos estos son derivados obviamente. Puedo negociar divisas, euro dólar australiano, euro yen, libra, dólar australiano, libra yen. Y bueno, y aquí tengo pues activas unas acciones que me gusta hacerle seguimiento, pero también pues puedo hacer negocio con criptomonedas. Y tengo aquí por ejemplo el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin. Tengo también el Cardano, el Dogecoin, que fueron algunas de las que yo mencioné ayer. Bueno, ¿y cómo accedo yo a esa plataforma? Entonces, para yo acceder a esa plataforma, yo debo registrarme con un broker, previamente con un broker. Entonces, yo, por ejemplo, a través de estas páginas, algunas pues ofrecen esta opción. Forex Factory es una página que me ofrece básicamente calendario económico donde yo voy a encontrar los resultados de las noticias económicas asociadas con cada país, sobre todo pues las economías más importantes del planeta. Y aquí, por ejemplo, en la parte superior yo encuentro una pestaña que dice Broker y la finalidad o la ventaja que me brinda, digamos, esta página es que aquí me hace una relación de todos los brokers, bueno, no de todos, pero sí por lo menos de aquellos que están regulados. ¿Qué pasa con el tema de la regulación? La regulación es muy importante para yo proteger mi dinero, ¿sí? En el caso de las pirámides, ¿por qué la gente pierde el dinero? Porque en un momento cualquiera, simplemente la entidad que captó los fondos se desapareció y nadie sabe dónde está, ni tampoco tienen cómo ir a una entidad gubernamental, tocar la puerta y pedir informes bueno, o averiguaciones de qué fue lo que pasó con esa entidad que ya se perdió. Entonces, lo que nosotros buscamos es primero que obviamente haya una garantía de que no se nos van a volar con la plata, ¿sí? Por otro lado, también tener la garantía de que no vamos a tener problemas con el retiro de fondos, que en el caso de lo que yo les mencionaba ayer, de brokers con mesa de dinero y sin mesa de dinero, pues por lo menos estén obrando de manera transparente y no estén obrando en perjuicio mío. ¿Qué pasa si alguna de esas situaciones se llega a presentar en perjuicio mío? Pues lo que yo hago es recurrir a uno de estos reguladores y ellos tomarán mi queja y harán algún tipo de investigación. Hay diferentes reguladores, está la NFA en Estados Unidos, está la FCA en el Reino Unido, está por ejemplo la ASIC que hace parte de, es un regulador australiano, entonces por lo menos yo sé que si los están regulando, pues bueno, tengo algo de tranquilidad. Y en el caso de la CNMB, creo que es el regulador español, por lo menos para personas que están allá. ¿Qué pasa? A nosotros también nos aplica la regulación. Es decir, si yo soy un usuario de un broker determinado y ese broker tiene oficina en alguno de los países donde están estos reguladores,
pues a mí me cobija esa regulación y yo puedo gozar de la protección de mis derechos como usuario financiero. Entonces, por eso es muy importante dar con brokers que se encuentren regulados para, digamos, evitar en un momento dado problemas con retiros de fondos. Por ejemplo, en el caso de eForex, es un regulador que yo conozco hace muchísimo tiempo, pero nunca le he visto regulación, entonces yo ahí no metería la plata, porque luego tendría problemas para retirar los fondos. ¿Qué tan antiguo es este negocio de los derivados? Pues tenemos, por ejemplo, aquí en el caso de Oanda. Oanda es un broker que opera desde 1996. Entonces podemos ver qué tan antiguo es esto. Las bolsas como tal, lo que son las bolsas de acciones, las bolsas de valores y el mercado cambiario mundial de divisas, pues eso es también muy antiguo, pero el mercado de derivados, es decir, poder yo negociar derivados de divisas, de acciones, de índices, de criptomonedas, pues obviamente es un negocio mucho más joven, pero ya casi cercano a los 30 años. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el broker más antiguo que es Oanda y qué beneficios me presta Oanda. Entonces dice, yo puedo abrir cuentas reales, puedo abrir cuentas de demostración y esas cuentas de demostración me permiten a mí operar dinero de mentiras simulando las condiciones reales del mercado. Aparte, entonces aquí me dice, bueno, ¿quién lo regula? Entonces está regulado por la FCA, por la NFA y tiene regulaciones en diferentes países, entre ellos también Australia. Y me dice, yo le puedo ofrecer diferentes plataformas, una plataforma de escritorio, una plataforma para que usted opere desde la web sin que tenga que instalar nada y una plataforma como la MetaTrader 4 o MetaTrader 5 que son plataformas, son las plataformas más utilizadas en el mercado de derivados. Tanto la MetaTrader 4, que es de las más viejitas, la MetaTrader 5 sí es más reciente, tiene apenas pocos años, inclusive hasta hace unos 3 4 años estuvo en versión beta, creo que ya está en versión definitiva. Y me dice cuánto me puede ofrecer de apalancamiento. Entonces el apalancamiento máximo que él me ofrece es de 200 a 1. Recordemos que cuando yo les hablaba de operaciones sin mesa de dinero, quiere decir que el broker no era el que inyectaba la liquidez para generar los cierres o aperturas de las transacciones de los operadores, sino que esto se hacía a través de la liquidez que inyectaban los bancos de inversión, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de otros brokers, vemos que seguramente cuentan con muchísima inversión porque permiten un apalancamiento mayor, ¿sí? Por ejemplo, esta FP Markets tiene la opción de 500 a 1, un apalancamiento mucho mayor. Por ejemplo, IC Markets también me ofrece esa opción de 500 a 1. Aquí tenemos otro broker que es muy antiguo, tiene sede en el Reino Unido, ellos originariamente eran de Estados Unidos, bueno, están operando desde el 99 y están regulados en Chipre, en Australia y en la FCA y cuentan con 6 plataformas, entre ellas plataforma web, plataforma de escritorio, MetaTrader también y otras plataformas pues que permiten operar y en su mayoría casi todas las plataformas son gratuitas. La MetaTrader, como ven, es la más utilizada por todos los brokers o la vamos a encontrar en la mayoría de los brokers. Aparte, pues cada broker también podrá ofrecer una plataforma de escritorio particular, como por ejemplo la que yo tengo acá, que es de FXCM, y obviamente la interfaz es muy distinta a la MetaTrader. Por ejemplo, aquí también tengo yo, eh, aquí tengo por ejemplo la MetaTrader 4 instalada, también de FXCM. Lo que hace cada broker es pues adecuar esa MetaTrader, pero el sistema es básicamente el mismo en todos. La configuración, la interfaz gráfica es la misma. Lo único que cambia es el broker que está suministrando el servidor al que se está conectando la plataforma, pero básicamente la interfaz es la misma. Entonces,
Aquí podemos ver pues obviamente una diferencia entre una MetaTrader 4, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, la diferencia con una Trading Station, que es la que tiene, por ejemplo, FXCM, ¿sí? Entonces, son interfaces que sirven para lo mismo, porque ambas sirven exactamente para lo mismo, pero con algunas diferencias. Entonces, bueno, entonces yo ya, digamos, observando el tema de regulación y todo eso, pues yo ya tomaré la decisión de con qué broker me voy a casar. Entonces yo ya teniendo eso ya definido, pues listo, yo ya teniendo como base el precio, entonces yo puedo operar bajo aspectos fundamentales o bajo aspectos técnicos. Y los aspectos técnicos, pues básicamente es yo de encontrar patrones técnicos, ¿sí? Y con base en esos patrones técnicos lo que yo hago es identificar inicios de tendencia. Entonces, a partir de esos inicios de tendencia, yo busco puntos de entrada, defino hasta dónde creo yo que el precio va a llegar o en caso contrario de que el precio se vaya a ir en mi contra, qué tanto se va a ir en mi contra y yo debo configurar unas órdenes de stop y de límite. Entonces, para el tema de las bases para yo poder construir una estrategia, pues están definidas por unos teoremas básicos. Por ejemplo, en el caso, en el caso de, en el caso del aspecto técnico, nosotros tenemos, por ejemplo, una teoría que es la teoría de ondas de Elliot, y Elliot me dice que el precio se mueve por ondas, tanto hacia adelante como hacia atrás, es decir, que el precio sigue hacia adelante, pero él no siempre viaja en línea recta, de hecho nunca lo hace, no se mueve en línea recta, sino que él en un momento dado se va a regresar, va a tener unas reversiones. Entonces, Elliot pues tiene unas teorías y él me dice, bueno, las bases para identificar esas ondas pues son básicamente unos puntos, algo así como estos, por ejemplo. Entonces dice, bueno, que el precio tiene unas ondas principales, tiene unas ondas básicas, entonces lo que yo tengo que hacer, bueno, tiene unos rebotes que van escalonados, entonces lo que yo tengo que hacer es definir esos teoremas, ajustarlos a algo que me permita a mí hacer una correcta lectura del precio para yo poder empezar a encontrar los muñequitos, por decirlo de esa manera, o las figuras técnicas, porque el precio, como vemos acá, pues el precio es un fractal, en el sentido de que son formas geométricas contenidas dentro de otras formas geométricas que son similares. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de una hora, pero ¿qué pasa si yo lo pongo en periodos de 5 minutos? En periodos de 5 minutos estamos viendo que tiene exactamente las mismas barritas. Obviamente las barras son de diferente tamaño y tienen un diferente recorrido, pero las figuras gráficas son las mismas. Tenemos barras con mechas, otras con mechas más cortas, y eso me permite a mí poder encontrar patrones a lo largo del precio. Entonces, lo siguiente que yo debo hacer identificando esos patrones técnicos es establecer unos requisitos para yo poder entrar al mercado, saber cuándo salgo, cuándo entro y a partir de ahí poder implementar algo que se llama backtesting. Con ese backtesting lo que yo hago es estudiar el comportamiento histórico del precio para saber cuántas veces se repite ese patrón y cuántas veces, digamos, el patrón ha cumplido como la especie de la profecía. Es decir, si me aparece un inicio de tendencia y efectivamente el precio siguió ese sentido, quiere decir que ahí hay una confirmación de ese patrón. Entonces, lo que yo busco básicamente es identificar esos patrones para determinar los puntos de entrada y salida. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, yo para poder operar con éxito debo responder básicamente unas preguntas y esas preguntas me tienen que llevar a una claridad total de lo que yo estoy
haciendo en los mercados. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que me tiene qué es lo que me tiene que a mí indicar una estrategia? Una estrategia de trading me tiene a mí primero tiene que estar soportada por un backtesting. Ese backtesting, que es lo que yo le menciono, que es mirar de ahí hacia atrás cuántas veces el patrón se ha dibujado a lo largo de un periodo, y con base en eso yo tengo que definir unos ratios de ganancia y de pérdida. Tengo que analizar unas rachas y tengo que analizar un índice de esperanza, que es el que me va a decir a mí qué probabilidades o qué posibilidades tengo yo de mantenerme dentro del mercado, ¿sí? Entonces, con todos estos factores, yo debo diseñar esa estrategia, y esa estrategia me tiene que responder entonces diferentes preguntas. La primera, ¿en qué momento voy a entrar yo al mercado? Eso lo tengo que saber porque, por ejemplo, si yo veo este gráfico y efectivamente, pues yo veo que el precio está subiendo, pues sí, yo veo que el precio está subiendo, pero en este momento el precio se está empezando a reversar. ¿Qué tanto se va a reversar? Eso yo no lo sé. De hecho, yo puedo estar viendo acá que el precio tal vez pueda empezar a tomar un sentido bajista. Pero ¿qué sucede? Yo tengo, ¿para qué defino yo las reglas? Para saber en qué momento voy a entrar, porque yo no sé si voy a entrar aquí o si debía haber entrado acá o si por el contrario yo debo entrar más abajo. Eso yo no lo sé. Entonces, por eso estudiar el precio a partir de unas teorías, ya sea una, dos o tres, las que yo quiera, pero mientras más sencillo lo haga yo, muchísimo mejor, porque me va a facilitar a mí ingresar al mercado, pues entonces yo voy a poder identificar con más facilidad el punto de entrada. Entonces, lo primero que debe responder mi estrategia es dónde debo yo entrar, en qué momento debo yo entrar. Entonces, si responde esa pregunta, por ahí vamos bien. La segunda pregunta que debe responder el precio es en qué momento debo yo salir, tanto en pérdida como en ganancia, porque no siempre voy a ganar y tampoco pues obviamente voy a perder. Entonces yo tengo que saber en qué punto voy a salir, ¿sí? Yo tengo que garantizar que mis ganancias sean mayores, sean superiores a mis pérdidas, porque si yo no tengo unos ratios adecuados, unas relaciones ganancia-pérdida y unas rachas, entonces yo no voy a poder garantizar consistencia y rentabilidad en este negocio. Entonces, para mí es muy importante la rentabilidad, y para eso yo debo partir de saber definir dónde salgo, tanto en pérdida como en ganancia. Eso lo debo tener muy claro. Si mi estrategia me responde la primera pregunta y también me responde esa segunda pregunta, voy bien. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto yo a perder en mi cuenta? Entonces, una cosa es, yo puedo hacer la misma operación que puede hacer cualquier persona. Nos podemos sentar aquí 10 personas en la sala y todos 10 abrir la misma operación. Pero la pregunta es, ¿con cuánto estamos dispuestos a apalancarnos dentro de esa operación? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a perder en caso de que llegásemos a perder? Entonces, si todos tenemos un capital diferente dentro de nuestra cuenta, obviamente la respuesta va a ser diferente, ¿sí? Pero saber cuánto estoy dispuesto a perder, obviamente depende de factores como estos que acabamos de mirar acá, de los ratios, de las rachas y del índice de esperanza, que es el que me dice a mí, bueno, qué probabilidad tengo yo de mantenerme en el mercado. Y para saber eso, entonces yo empiezo a jugar con la capacidad de mi cuenta, para saber cuánto estoy dispuesto a arriesgar por operación. Entonces, para mí es bien importante poder responder esas tres preguntas, pero yo debo tener absoluta claridad de lo que yo estoy haciendo. Si mi estrategia entonces responde cuándo entro, cuándo salgo y
cuánto me permito yo arriesgar por operación. En el caso de que llegue a perder, de que el escenario sea desfavorable, entonces mi estrategia ya está cumpliendo la finalidad principal, que es la de darme claridad para yo poder operar. Digamos que esa pues es la parte numérica que digamos que hay unas fases dentro de este negocio. La primera fase pues es la fase gráfica donde yo empiezo identificando figuras, ¿sí? Eso pues es una fase más descriptiva, más que gráfica, es una fase descriptiva porque yo me apoyo en los gráficos de los precios para identificar esos patrones. La segunda parte pues ya es una parte numérica, que es donde yo empiezo ya a sacar mi calculadora y hacer mis cuentas. Y la segunda y la tercera fase pues ya es una fase más psicológica, y esa fase psicológica pues es la que tiene que ver con la conducta que afecta a mi operativa. Entonces, en el caso de la parte numérica, digamos que yo me apoyo en una calculadora para yo poder planificar mi operación. Por ejemplo, yo tengo unos pares de divisas, tengo pues también unas estrategias, unas diferentes estrategias que yo voy a chequear, ¿sí? Entonces, dentro de, digamos que la calculadora es una herramienta que me permite a mí planificar mi operación. Por ejemplo, cuántos pips voy a perder cuando yo vaya a hacer, cuando yo esté a punto de abrir una operación. Entonces él me dice, bueno, usted va a perder tantos pips, va a ganar tantos pips, digamos que su porcentaje o su margen de operación va a ser del 2 o del 1 o del 4, bueno, o del 5, ¿sí? Entonces, en esa misma medida, él me va diciendo cuántos lotes debo yo operar, y en esa misma medida, pues él también me va a decir, la misma aplicación me va a decir, bueno, esto es lo que usted va a perder y esto es lo que usted va a ganar en caso de que gane. Y para el caso del backtesting, pues es muy importante yo poder hacer un archivo de todas las operaciones que yo hago. Yo lo que hago es archivar esa operación para yo poder ir haciendo un análisis y un estudio de lo que es el comportamiento de mi estrategia. Entonces, para mí eso es fundamental, yo ir llevando un registro de lo que yo estoy haciendo, y eso se convierte como en una especie de diario. Eso en la parte numérica. En la parte descriptiva hay unos aspectos que yo debo respetar como operador. Yo debo tener unos principios y unas reglas que no son números, que no son cuentas, no son ni sumas, ni restas, ni multiplicaciones, sino que están estrechamente relacionados con la conducta, con mi conducta como operador. Y bueno, entonces tenemos por un lado las reglas como operador. ¿Qué es lo que yo necesito como trader para poder ganar en estos mercados? Entonces, la primera regla es: tú eres el único responsable de tus resultados. Nosotros, las personas, estamos muy dados a culpar a los demás de lo malo y lo bueno que nos pasa. Es muy difícil para nosotros, asumir la responsabilidad de lo que pasa con nuestros resultados en la vida. En cualquier aspecto de la vida, nosotros somos un poco negados, reacios a aceptar que muchas veces nos equivocamos, que muchas veces tomamos malas decisiones, o por el contrario, para nosotros es más fácil echarle la culpa a otros. Entonces, en el caso de los mercados suele suceder que nosotros le echamos la culpa al broker, que le echamos la culpa al mercado, porque es que aquí hay un factor, y es que nosotros como traders profesionales no tratamos, digamos que no nos volvemos profesionales en este oficio con el afán de entender los mercados. Jamás de los jamases vamos a entender los mercados. Lo que sí podemos hacer es interpretarlos, y con base en esa interpretación, pues vamos a aprovechar las oportunidades que el mercado da. A veces da muchas oportunidades, otras veces da menos oportunidades en un periodo determinado, pero siempre va a haber oportunidades. Entonces, el primer principio es:
ser conscientes de que nosotros somos los responsables de los resultados. Y para eso, pues obviamente yo debo partir de una estrategia bien estructurada que responda a esas tres reglas que para mí son fundamentales, esas tres preguntas que son fundamentales. Y si eso queda claro, entonces yo no tengo de qué preocuparme. Si cuando yo haga el análisis de mi estrategia, los resultados que me arroja son favorables, pues obviamente yo tendré que estar tranquilo. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de analizar, de hacerle seguimiento, pero por lo menos me va a dar a mí una tranquilidad de que yo estoy haciendo un trabajo a conciencia. Principio 2, el tamaño sí importa. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que saber cuánto vamos a apalancarnos con cada operación, porque un sobreapalancamiento puede acarrear grandes pérdidas, pueden dejarlo a uno, pueden dejarle a uno la cuenta en ceros. ¿Cuál fue mi primera experiencia? Mi primera experiencia fue que alrededor de 16, 18 horas después de haber abierto la primera operación, pues mi cuenta ya iba pasó de un 100% a alrededor del 20, el 25%. Entonces, el tamaño es bien importante, o sea, el tamaño del apalancamiento es bien importante. Yo lo debo trabajar de manera proporcionada al capital que yo tengo. Por ejemplo, como en el caso de los 10 operadores en la misma sala, podemos hacer la misma operación, pero dependiendo del capital que cada uno tiene, debe ajustar el apalancamiento. Y por ejemplo, todos vamos a obtener el mismo porcentaje de rentabilidad. La única diferencia es que el tamaño del monto que hemos ganado, pues va a ser diferente uno entre otro. Me explico. Con una rentabilidad del 10%, una persona que tenga $500, pues obtuvo $50. Una persona que tenga $5,000 obtuvo $500. Una persona que tenga $10,000 obtuvo un monto de $1,000. Entonces, los montos ganados en cada una de las cuentas fue diferente, pero el margen, el porcentaje de rentabilidad fue el mismo para todos, ¿sí? Entonces, por eso el tamaño importa, porque nosotros debemos saber qué tanto riesgo voy a asumir yo con el tamaño de mis operaciones. Bien, el tercer principio es selecciona tu mercado. A ver, por ejemplo, Juan, que me había preguntado, bueno, ¿qué activos operaba yo? Yo trato de hacerlo lo más sencillo posible. Digamos que como yo, pues ya tengo mucha experiencia en este tema, pues yo opero 5 pares y opero alrededor de 3 estrategias. Entonces yo trabajo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo multiplico 5 por 3, 5 pares por 3 estrategias, eso me da alrededor de 15 revisiones, ¿sí? Entonces casi que yo al mercado le tengo que hacer 15 revisiones. Entonces, mientras yo más cosas haga, pues obviamente va a ser muy difícil porque en este tema, en estos mercados, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, lo mejor es nosotros concentrarnos en un mercado principalmente. Por ejemplo, hay personas que les gusta acciones, hay personas que les gusta divisas, pero principalmente recomiendo operar la menor cantidad de activos posibles y digamos, profesionalizarnos en esos que estamos operando, así sean pocos. Es mejor pocos, bien trabajados, que tener muchos y mal trabajados, porque obviamente mientras más estrategias y más pares o de más cruces o más activos, pues obviamente muchísimas más oportunidades. Pero tener muchísimas más oportunidades no es garantía de buenos resultados, ¿sí? Entonces yo tengo que optimizarme a mí mismo. Entonces, mire que aquí el factor es más psicológico, es más un tema de decisión, de bueno, de saber soltar, de soltar lo que a mí no me sirve, de no querer echarle mano a absolutamente a todo, no. Aparte de que no todos los precios se mueven de la misma manera. Por ejemplo, el euro dólar general no siempre se mueve de la misma manera que se mueve el euro yen. Yo trato de que mi estrategia aplique en los pares que yo opero, pero hay estrategias que no siempre le funcionan a uno, que si bien le funcionan a uno en un par, de pronto no le funcionan a uno en otro par.
Entonces, por eso es muy importante seleccionar mi mercado, enfocarme en qué voy yo a operar principalmente. Y en este caso, pues menos es más. Bueno, el cuarto principio, el cuarto principio es planea con inteligencia tus salidas. Entonces yo tengo que saber en qué momento voy a salir de mis operaciones. Es decir, es muy importante yo entrar, pero también debo salir, saber cuándo voy a salir del mercado, ¿sí? Entonces yo tengo que guardar unas proporciones de tal manera que mis ganancias sean superiores a mis pérdidas. Yo bajo ninguna circunstancia puedo permitir que mis pérdidas sean mayores a mis ganancias, porque entonces mi sistema estaría diseñado para llevarme a la quiebra, para llevarme a un punto donde me vaya a quedar sin capital. Lo primero que nosotros debemos buscar en este mercado es sobrevivir. Si operar en estos mercados fuera lo más sencillo del mundo, pues todo el mundo estaría acá, pero precisamente esto reviste pues unos riesgos, sobre todo para la persona que no sabe, que no conoce. Entonces esa persona sobre todo debe estar muy precavida, debe entender que hay unos riesgos y debe entender que esos riesgos se minimizan con aprendizaje y con entrenamiento y con práctica, ¿sí? Entonces yo debo saber muy bien cómo entrar a los mercados, pero también cómo salir de ellos. Entonces, bueno, esos son básicamente unos principios que yo debo tener claros y que muchas veces, aunque parecen obvios, cuando uno está operando, no parecen tan obvios, porque el primero que empieza a romper las reglas es uno mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay unas reglas psicológicas que tienen que ver con mi conducta que yo tengo que respetar. Entonces, bien, la primera, vamos a mirar otras reglas de oro que yo debo tener en cuenta cuando opero en los mercados y que tienen relación con mi conducta como operador. A veces cuando yo llego a estos mercados llego con vicios, ¿sí? Por ejemplo, nos pasa mucho a los profesionales. Los profesionales, como estudiamos tanta teoría, tanto concepto dentro de cada profesión, entonces queremos tener siempre la razón. Pero resulta que algo fundamental en esto es que nosotros debemos aprender a leer los mercados, a interpretarlos, pero jamás los vamos a entender, porque muchas veces el precio parece que estuviera subiendo y de un momento a otro el precio toma otro sentido. ¿Que por qué lo hizo? Pues bueno, porque así son las cosas de estos mercados. Entonces, uno muchas veces llega con vicios y dice, no, pero es que él tenía que hacer lo que yo había estudiado antes, que por allá una teoría me dijo que debía ser así. Si eso fuera así, esto simplemente terminaría en análisis técnico y pare de contar. No vendrían otros aspectos como el money management, la gestión psicológica, la medición de mi estrategia, ¿sí? Entonces esto implica mucho un trabajo posterior durante mi operativa que pensamos que de pronto no es necesario, pero es necesario porque los mercados no siempre hacen lo que uno cree que va a hacer, ¿sí? Por eso están este tipo de mecanismos que me permiten a mí ayudar a interpretar, pero sobre todo protegerme de esas reversiones que hace el precio o de esos giros de dirección que me pueden llegar a mí a perjudicar. Entonces, la primera regla de oro dice, compra cuando está subiendo y vende cuando está cayendo. Hay una frase muy popular en los mercados entre los operadores que dice, la tendencia es tu amiga, jamás operes contra la tendencia. Si yo tengo tendencias muy marcadas, entonces yo bajo ninguna circunstancia puedo ponerme a pelear con la tendencia. Por ejemplo, yo aquí veo que el precio está subiendo, pero aquí veo que el precio está bajando. ¿Qué tiene más relevancia, el precio de subida o el precio de bajada? Lógicamente el precio de subida. Entonces podría ser una locura yo ponerme a operar en contra
de esta tendencia, porque muy posible el precio me está diciendo que va a continuar subiendo. Entonces yo debo subirme a esas tendencias, debo aprovecharlas. ¿Qué es lo que sucede? Que las estrategias son las que me ayudan a mí a identificar en qué momento es que yo debo ingresar mi operación, en qué momento debo yo abrir mi operación. Por ejemplo, si es acá, o si el mejor punto fue aquí o fue aquí, ¿sí? Entonces, eso me lo define obviamente el estudio de los históricos del precio, ¿sí? Apoyándome en cualquiera de las teorías. Yo digamos que en la parte técnica, con una teoría que yo me conozca bien, es suficiente para trabajar. Yo no necesito aquí llenarme de teorías, ¿sí? Para mí es muchísimo más importante poder hacer buenos análisis, ¿sí? Estructurar una buena estrategia partiendo de una sola teoría, porque yo sé que eso me va a dar mejores resultados, ¿sí? Entonces, la tendencia siempre será tu amiga y tratemos de no operar en contra de la tendencia. Deja fluir los beneficios. Pues esto es básicamente algo que yo decía, de que las ganancias deben superar las pérdidas. Por eso yo en el tercer punto tengo una regla que dice corta rápidamente las pérdidas. Yo de qué manera me protejo de las pérdidas y de qué manera dejo fluir los beneficios. Cuando el precio va a tomar una dirección, yo no sé qué tan lejos pueda llegar. Lo que yo estimo es que de pronto pase por un punto determinado y sabiendo que él va a pasar por ahí, pues me va a dar unos beneficios. En el caso de las pérdidas, en caso de que se vaya en contra, pues yo sé que si se va en contra, yo sé hasta qué punto debo yo decirle al sistema que cierre la operación para que no me deje perder más plata. Entonces, por eso es importante dejar fluir los beneficios y cortar las pérdidas de tal manera que yo pueda satisfacer una relación ganancia-pérdida donde mis ganancias sean superiores a mis pérdidas. No compres en máximos ni vendas en mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando el precio empieza a subir demasiado, a mí me va a generar una desconfianza porque yo podría suponer que el precio ya está tan arriba que lo que van a empezar a hacer los leones, que son los grandes inversionistas que mueven la oferta y la demanda de los activos, pues van a empezar a salir del precio. Por eso es que el precio empezó a caer acá. ¿Qué quiere decir que el precio haya subido hasta aquí y después haya empezado a caer? Que muy seguramente los leones determinaron que este punto ya era demasiado alto y empezaron a liquidar sus posiciones y pues el precio empezó a saturarse de oferta hasta el punto que empezó a caer. Recordemos que a mayor demanda pues los precios aumentan, a mayor oferta los precios empiezan a caer. Entonces el precio tiene unas fases, tiene tres fases básicamente. La primera, que es una fase de iniciación, una fase cuando él está empezando a conformarse, ¿sí? La segunda fase, que es una fase de consolidación, cuando el precio ya se consolida de tal manera que me dice pilas porque vamos a seguir para arriba. Y una tercera fase, que es una fase de distribución, cuando ya los leones dicen, listo, ya esto subió lo que tenía que subir, empecemos a vender las divisas o las acciones que tenemos y ahí es donde empieza a generar reversiones del precio, ¿sí? Esos cambios de oferta y demanda son los que empiezan a generar volatilidad. En el caso de que cuando el precio está cayendo, pues los leones van a suponer que el precio ha caído tanto que pensarían que ya no va a caer más. Entonces dicen, no, yo no deseo continuar vendiendo más porque yo creo que esto ya cayó tanto que lo más factible es que después empiece a subir. Bueno, la siguiente regla dice, recuerda que lo que no sube acaba por caer y lo que no cae acaba por subir. Muchas veces el precio no se mueve en tendencia, sino que se mueve de forma lateral. Por ejemplo, aquí el precio llegó a un punto donde empezó a subir y después subió y bajó, subió y bajó, subió y bajó, hasta que finalmente tomó un sentido bajista. Entonces, cuando el precio no está en tendencia, se está moviendo de manera lateral. Por ejemplo, acá
me está dibujando un movimiento lateral y entonces el precio venía bajando, pero empezó a moverse de forma lateral. ¿Y qué podrían empezar a suponer los operadores? Que el precio ya no iba a bajar más porque ya empezó, él venía bajando y empezó a dudar. Entonces, ¿qué dice? No, es muy posible que después el precio empiece a subir, y fue pues más o menos lo que hizo después. Subió y así estuvo en un periodo de rango. Entonces, cuando el precio no está en tendencia, empieza a moverse de manera lateral. Listo. Deja que el mercado te diga lo que debes hacer. Observa lo que está sucediendo y actúa en consecuencia. Yo ya acabo de mencionar hace un rato que nosotros no estamos aquí para entender los mercados, estamos aquí para interpretarlos. Entonces, esa interpretación parte de unas bases y de una estrategia que yo diseñé con base en un comportamiento previo del precio. Conociendo ese comportamiento previo, yo estructuro mi estrategia, y la estrategia es la que me dice, la que me permite a mí, me da unas pautas para yo poder identificar las oportunidades. Entonces, no es que yo en este momento diga, voy a entrar y tengo que entrar ya. No, el precio es el que me va a dar señales, y esas señales son las que yo tengo que aprender a interpretar para saber cuándo voy a entrar a estos mercados. Bien. Dice, recuerda que el análisis técnico solo nos indica lo que ha sucedido, no lo que va a suceder. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque yo parto de las teorías del análisis técnico. Por ejemplo, en el libro de John Murphy, Análisis técnico de los mercados financieros, es una biblia de 500 páginas donde vamos a encontrar miles de patrones técnicos. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué existe el money management, la psicología del trader y otras cositas más? ¿Por qué no nos quedamos en el análisis técnico y ya? Porque el precio muchas veces hace lo contrario a lo que nosotros esperábamos. Por eso, cuando nosotros vamos a abrir una operación, tenemos que blindarnos con unas órdenes de stop y unas órdenes de límite, porque no siempre el precio va a ser lo que nosotros pensamos o creíamos que iba a ser. Entonces, cuando el precio no hace lo que queremos, pues el precio se va a ir en contra nuestra y va a empezar a ubicarnos nos va a llevar a una posición de pérdida. Y yo debo respetar una de las reglas que ya mencioné, que es cortar rápidamente las pérdidas. Y para yo poder hacer eso, tengo que saber dónde le voy a poner el quieto, dónde voy a poner la muralla que le impida al precio arrastrarme más allá de las pérdidas que yo estaba dispuesto a perder. Entonces, entender a través, digamos, interpretar el precio a través de backtesting, de patrones y de teorías, no garantiza que el precio siempre vaya a ser lo que yo espero que haga. Es más, en algún momento dado, y va a sucedernos a todos nos sucede, inclusive producto del cansancio, de la fatiga o de cualquier otra cosa, tal vez podemos hacer una interpretación equivocada del precio y entramos de manera equivocada, ¿sí? Entonces, ojo con esta regla. La segunda, no te cases con ninguna posición. Sé flexible y adáptate rápidamente a los cambios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, detecto que es muy posible que vayan a haber cambios en el precio que vayan a afectar mi operación, pues yo debo adaptarme para entender si el precio va a ir en mi contra, pues identificar ese momento para cortar esas pérdidas y pues tratar de perder lo menos posible. Entonces, no casarnos con una posición. Sin embargo, para mí, yo la veo más desde el punto de vista de que hay una diferencia entre lo que yo quiero hacer y una diferencia entre la realidad. Me explico. Por ejemplo, yo, por el afán de querer operar, de pronto hago una mala interpretación, entro al mercado, abro la operación, y después, cuando yo voy y reviso, me doy cuenta que yo cometí unos errores de interpretación y que lo que yo realmente debía haber hecho fue haberme quedado quieto, no abrir nada, no haber hecho absolutamente nada. Entonces, yo debo tener la suficiente cabeza fría para ser consciente de que cometí un error, y ahí lo mejor es apenas pueda, ahí mismo cerrar
esa posición, no dejarla abierta, porque si yo sé que la abrí mal, entonces lo mejor es que cerrarla, ¿sí? Entonces por eso hay que ser flexibles y adaptarnos a lo que esté sucediendo. Entonces el mensaje que da la regla es un poquito diferente a lo que yo realmente, al sentido que yo realmente le doy. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos ser rígidos con nuestras reglas y flexibles con nuestras expectativas, ¿sí? Rígidos con nuestras reglas es que si yo digo que mi stop lo voy a poner en este punto, pues yo lo pongo en ese punto y lo respeto. Si yo debo poner mi límite acá en este punto, yo lo pongo ahí y lo respeto. Pero si yo empiezo a cambiar, a correr el stop y el límite, lo que yo voy a lograr es que en un momento cualquiera, después el precio se vaya en mi contra y me ponga en pérdidas. Eso en el peor de los casos. Pero otra situación es que yo no gane lo que debía ganar, que tal vez gane menos de lo que yo quería. ¿Qué tal que yo por ponerme acá, yo digo, uy, no, esto va a seguir subiendo y el precio se devuelva? Entonces, cuando yo ya veo que esto me está amenazando, entonces yo mismo la cierro. Y por ponerme de ambicioso, de avaricioso, pues voy a ganar menos de lo que yo quería ganar. Entonces, es muy importante ser rígido con esas reglas y flexible con las expectativas. Perder lo menos posible es el primer paso para empezar a ganar. Y eso me lo garantiza una buena relación de ganancia-pérdida. Un buen ratio de ganancia-pérdida es el que me permite a mí mantenerme con vida en estos mercados. El primer objetivo en estos mercados es sobrevivir. Y el segundo objetivo es ganar. Entonces, eso lo debo tener muy claro, porque muchas veces llegamos con falsas expectativas a los mercados y creemos que esto es soplar y hacer botellas y ya. No, aquí en los mercados corremos el riesgo de perder plata, por eso debemos cuidarnos. Para eso son estas reglas, para nosotros también blindarnos, como poner unas llaves, unos candados dentro de la mente para que nos ayuden a dar fortaleza mental, de tal manera que nosotros podamos ganarle a estos mercados. Cuando yo trabajo de manera constante, respetando mis reglas, el mercado tarde que temprano me va a empezar a generar a mí, en el mediano plazo, me va a empezar a generar a mí las utilidades. A veces estoy de buenas y de arrancada en un periodo, por ejemplo, a comienzos de mes, estoy tan de buenas que de pronto empecé ganando, pero a veces no es así, tal vez empiezo perdiendo, pero yo debo ser paciente porque yo sé que en el largo plazo el juego se lo voy a ganar a los mercados, ¿sí? Eh, y el décimo paso es no lo pienses, hazlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo detecté, si mi sistema me dio señales de entrada al revisar, al dar lectura del precio, pues yo debo inmediatamente entrar. Entonces, yo debo dejar a un lado el miedo y debo dejar a un lado también la codicia. Es decir, la codicia para evitar entrar cuando yo no debo entrar y el miedo para entrar cuando yo tenga susto de hacerlo, porque cuando nosotros estamos operando dinero real, pues el corazón le palpita a uno a un diferente ritmo y claro, es producto del nerviosismo de llegar a perder plata en un determinado momento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, vigilar estas reglas que en parte tienen que ver con mi comportamiento, con mi conducta, con mi forma de operar. Y si yo hago una buena observancia de estas reglas, pues lo más seguro es que yo empiece a ganar. En estos mercados hay una estadística que dice que el 95% de los operadores pierden dinero, pero lo que muchas veces no dicen es que bueno, y por eso es que dicen que estos negocios son riesgosos, pero lo que muchas veces no dicen es que ese 95% de las personas entran a los mercados eh, porque quieren ganar ya, porque quieren plata ya, pero no se cuidan de que, no, digamos, no se percatan de que esto es un proceso como cualquier otro negocio, como la venta de carros, como la venta de bienes raíces, como la venta de ganado, sí, como cualquier otro negocio es un proceso. Uno primero debe quemar una fase de aprendizaje. En el caso de estos mercados,
a mí me da la posibilidad de entrenarme de manera totalmente gratuita a través de estas plataformas con cuentas de demostración. Puedo acabar todas las cuentas que quiera porque son infinitas. El sistema me va a dar todas las que yo le pida. Son gratuitas, no tengo que pagar por ellas y así yo puedo entrenar. Que perdí, no interesa porque pues al fin y al cabo no puse en riesgo mi capital. Y cuando ya durante la fase de entrenamiento yo demostré que he podido ganar dinero, pues ahí es donde yo doy ese salto con mi dinero real. De lo contrario, para mí pues no hay atajos y yo pienso que empezar por lo contrario va a revestir un riesgo para uno y podría estar uno poniendo en riesgo el capital o el patrimonio o los ahorros que uno utilice. Entonces, muchas veces también dentro de ese 95% están personas que entraron al mercado sin saber absolutamente nada de esto. Entonces, ese es uno de los mayores factores de riesgo. Y aparte de eso, le sumamos que uno entrar, abrir una cuenta real con un broker es de lo más sencillo porque simplemente es enviar una documentación, la revisan y en menos de 24 horas le están aprobando a uno la cuenta de inversión. Yo deposito los fondos, me puedo estar demorando de 3 a 4 días dependiendo del medio por el que yo lo haya hecho y prácticamente desde el momento que yo empiece a tramitar la apertura de mi cuenta hasta el momento que empiece a abrir mi primera operación, pueden pasar fácilmente 5 días. Entonces, el tiempo prácticamente que vuela es muy corto y yo en esos 5 días no quemé la etapa de educación, no quemé la etapa de entrenamiento, entonces el resultado puede ser muy perjudicial para el operador que quiere profesionalizarse. Y bueno, otro de los aspectos que a mí me parece pues importante dentro de la psicología es dentro de la psicología la paciencia. La paciencia me parece a mí uno de los valores fundamentales del trading. ¿Por qué? Resulta que vamos a hacer el ejercicio que muchas veces a mí este negocio pues me parece que es un negocio muy rentable, ¿sí? Por efectos del tema del interés compuesto, que ya voy a mostrar en qué consiste. Pero, ¿qué quiere decir ese interés compuesto? Que yo empiezo a generar rentabilidades sobre las mismas rentabilidades del mes anterior, sobre las rentabilidades de meses anteriores. Entonces, por eso esto se vuelve una bola de nieve, ¿sí? Pero muchas veces lo traen a uno con la mentira de la libertad financiera, de que te hará rico de la noche a la mañana o que podemos dejar el trabajo también de la noche a la mañana porque vamos a vivir de esto de la noche a la mañana, pero muchas veces no nos hacen una cuenta. Por ejemplo, en el caso de las utilidades que estuvimos viendo en uno de los periodos anteriores, que fue aproximadamente $1,230, creo que fue, eh, supongamos que esa rentabilidad fue, digamos que esta fue la ganancia y digamos que el porcentaje de utilidad fue de, digamos, el 3%, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con cuánto vivo yo al mes? ¿De cuántos son mis gastos? Supongamos que mis gastos son de 2 millones de pesos, entonces gastos personales. Mis gastos personales son de 2 millones de pesos. Listo. Entonces, si yo hago la conversión a dólares, tengo que, bueno, no sé a cuánto está la tasa representativa de hoy, pero sé que esta semana estuvo en 4.800 aproximadamente. Es decir, que estos gastos personales convertidos a dólares, entonces me representan aproximadamente 2 millones dividido la tasa de cambio, 416 dólares, ¿sí? $417 aproximadamente. Entonces, bueno, supongamos que yo necesito $417 para sufragar los gastos mensuales. Entonces, ¿cuánto necesito yo para poder, digamos, cubrir estos gastos de manera mensual? Entonces, si yo estoy generando, por ejemplo, unas utilidades de, perdón,
del 3%, como en este caso, supongamos que 1.200 haya sido 3%, quiere decir que yo tenía un capital de aproximadamente 41 mil dólares. ¿Qué pasa si esa rentabilidad fue del 10%? Pues quiere decir que mi capital fue de aproximadamente 12 mil dólares. Pero entonces con estos gastos que yo tengo acá y con esta utilidad que es más o menos la estimada, entonces ¿cuánto capital necesito yo para poder vivir de las utilidades que el trading me genera? Entonces, digamos que yo divido esos 417 dólares entre el 10% y él me dice que, perdón, aquí que hice 4.000, a ver, si yo tengo 417 dólares aproximadamente y que fue mi utilidad y yo divido esa utilidad entre el 10%, pues esto me da aproximadamente 4.166 dólares. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa utilidad no es del 10%, sino que es del 4%? Pues entonces yo ya debo tener un capital de mínimo de 10.000 dólares para yo poder cubrir esta utilidad. Pero vamos a hacer el ejercicio más interesante. Se supone que yo no voy a sacar el capital y solamente voy a sacar las utilidades para vivir. Pero para poder que esto se vuelva una bola de nieve, yo tengo que dejar parte de las utilidades, ¿sí? Entonces, yo no puedo sacar ese 4% que gané. Digamos que yo voy a sacar la mitad. Entonces yo ya voy a sacar el 2%, es decir, la mitad de lo que yo me gané. Entonces aquí ya él me está mostrando, bueno, si usted quiere vivir de esto, garantizar esos gastos de 2 millones de pesos, pues usted debe tener por lo menos en 50, 20.000 dólares. Que bueno, que digamos que ese 50 se suba un poquito, digamos que yo ese mes tuve el 8%, pues entonces ahí sí yo puedo decir la mitad que es el 4%, pues entonces ya me está diciendo que yo debo tener por lo menos 10.000 dólares para garantizar estos 417 dólares. Entonces, más o menos eso es la perspectiva o la expectativa que yo debo tener de estos mercados, ¿sí? Hay que ser muy francos con los números porque pues muchas veces lo traen a uno con mentiras diciendo, no, es que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. A ver, primero, si las utilidades son del 4% más o menos, pues quiere esto decir que, eh, digamos, por ejemplo, yo tengo 10.000 dólares, digamos, yo tengo 10.000 dólares y mi utilidad es del 4%. Espérate, marica, que 4%, 3% nomás. Entonces, ¿qué hago yo acá? Digamos que multiplico estos 10.000, digamos que esta es una tasa mensual, ¿sí? 4%, digamos que son 400 dólares, y yo a estos 10.000 dólares le sumo esos 400 que me gané, entonces ya voy en 10.400. Vamos a mantener esa tasa, aunque bueno, igual, depende del ejercicio. Por ejemplo, con una de las que yo le mostraba del mes de octubre, la utilidad que yo les estaba mostrando ahí fue del 20%, ¿sí? Sino que esas utilidades uno no las va a ver siempre. ¿Qué tal que mi utilidad fuera del 20%? Por ejemplo, o sea que yo con 2.000 dólares me pensiono prácticamente, pero yo el 20% no me los voy a sacar todos los meses. Yo, por ejemplo, he obtenido tasas del 10%. Creo que la de agosto fue del 8%, ¿sí? Eh, bueno, hay meses que son del 6%, ¿sí? Pero yo ya sé que si yo quiero sacar una parte de ahí para sufragar mis gastos, yo debo, pues yo, lo ideal es no sacar más de la mitad para dejar parte de las utilidades ahí en el capital para que el interés compuesto empiece a jugar a mi favor. Entonces, si yo empiezo a bajar aquí la cosa, entonces mire, ya la utilidad sobre ese 4% ya va a ser mayor.
y ya mi capital pues ya no va a ser 10.400, sino que va a ser 10.816 y así sucesivamente. Si yo empiezo aquí a aplicarle el interés compuesto sobre esa misma tasa, entonces a la vuelta de unos meses, por ejemplo, aquí son aproximadamente 22 meses, es decir, que yo en menos de 2 años puedo convertir esos $10.000 en más de $22.000, ¿sí? Y eso pues que haciéndolo con una tasa promedio, digamos del 4%, que hubiera pasado, por ejemplo, la tasa de agosto que fue del 8%, pues esos $10.000 a la vuelta de 2, 3 años se pueden convertir en $50.000. Esa es la magia del interés compuesto. Pero ojo, porque yo no siempre voy a obtener estas rentabilidades del 8%. Así como yo obtuve, por ejemplo, el mes de octubre el 20%, que ya me va a decir, no, usted a la vuelta de 2 años va a tener $460.000. Sí, pero es que no todos los meses yo me saco eso. Hay un mes, por ejemplo, donde yo me puedo sacar 2%. Entonces, ¿qué pasa si fuese ese 2% continuo? Pues en 2 años de 10.000 voy a pasar a 15.000. Eso sí, estas rentabilidades son muy superiores de lejos a la que un banco le podría estar dando a uno en un CDT o simplemente por el hecho de tener la plata parqueada en una cuenta de ahorros. Cuando uno va y pide un crédito, ¿por qué los bancos, se tapan haciendo créditos? Porque es que como las tasas de ellos sí son del 3%, entonces claro, ellos sí están sacándole a esto, sino que en el caso de ellos, pues es un interés compuesto inverso, porque el interés se va aplicando sobre el capital que yo voy adeudando mes tras mes, y se supone que mes tras mes pues ese capital va disminuyendo. Sin embargo, pues ellos le van aplicando ese capital aquí, ese interés al capital, y claro, para ellos es un negocio ni el berraco. Pero cuando usted va y saca un CDT con ellos no le van a dar a usted el 3% que le cobran en una tarjeta de crédito. Ah, no, ellos le dicen a usted, la tasa que yo le voy a dar va a ser por ahí del 0.8 o del 0.9, y eso que ahorita porque la inflación está disparada, pero apenas la inflación se normalice, esos CDT se van al piso otra vez. Entonces, para el banco el negocio es prestar plata, no pedirla prestada. Entonces, cuando uno va y saca un CDT, ¿qué es lo que hace? La plata se le desaparece a uno de la cuenta. Entonces ellos le pagan a usted le dan un certificado donde dices, yo como banco le tengo a usted una plata que usted me prestó, yo le voy a pagar una tasa mensual de tanto. ¿Y ellos qué hacen? Ellos sí invierten en el mercado cambiario, ellos sí invierten en el mercado de acciones, en el mercado de valores, porque saben que ahí es donde se hacen los grandes negocios, pero pues donde se obtienen las grandes rentabilidades, pero ellos apenas si le responden a uno por un pedacito. Y claro, como uno no sabe, pues uno es contento porque dice, uy, no, mi capital está creciendo, pero lo que no sabe es que mientras la inflación va subiendo, pues uno va perdiendo la carrera con la inflación. Entonces, eh, básicamente esas son como las generalidades de este negocio, cositas que uno tiene que tener en cuenta que a uno no le dicen, porque pues prefieren a uno más bien pintarle pajaritos, pero no le dicen, no, uno sí puede obtener muy buenas márgenes, por ejemplo, como la del mes pasado, 20%, pero uno no las va a ver todos los meses, o sea, la verá uno de vez en cuando, pero sí hay utilidades muy, muy típicas que son 6 el 7 el 8, y son muy buenos márgenes de utilidad. A veces un mes malo puede ser del 2 del 3%, pero pues también es complicado. Y si por alguna circunstancia uno opera mal, pues va a tener uno un margen de pérdida. Inclusive podría uno quedar por debajo del 1 o el 2% si uno se descuida. Pero muchas veces esos factores están asociados a malas prácticas de trading. Porque si yo tengo buenas prácticas, un buen ratio ganancia-pérdida, lo normal es que yo esté ganando. Sí, eso sería lo normal. Pero obvio, como somos humanos, pues no estamos exentos a equivocarnos, y por ende, pues las pérdidas hacen parte de este negocio en la medida que nosotros nos perfeccionemos como operadores. Bueno, entonces, antes
de seguir con el tema, Juan, no sé, quería preguntarle de pronto usted si tiene algún comentario, me quería preguntar algo en particular de lo que hemos visto. Javi, no, todo está claro. Pues sí, todo lo tengo claro ya. Las generalidades, todo está súper claro. Y más la experiencia pues que yo tenía en estos 2 meses con lo que yo le comenté que estoy, Sí. me acabó de quedar ya todo muy claro. Sí, lo importante es que usted no llegó en blanco totalmente, sino que usted ya conocía algo. Entonces, eso pues también le da uno más luces porque uno dice, pues pucha, o estoy metiendo la pata de pronto en algo, o no, o voy bien, estoy haciendo bien. Entonces, por eso es bueno, porque uno muchas veces, como en cualquier profesión, el médico no se hace médico, no se hace médico simplemente echando a morir la gente, no. El médico primero estudia, después practica rajando en muertos y ahí sí, entonces va y da el paso que es practicarse otro poquito bajo la tutoría de médicos más experimentados hasta que finalmente ya lo sueltan y le dicen, listo hermano, ahora sí va usted a la guerra. Algunos son buenos, otros son malos, otros tienen decisiones acertadas, otros no tanto, pero el caso es que ya están en la guerra. Y lo mismo como en cualquier otra profesión. Mire que la mayoría de las profesiones tienen esa fase, bueno, los primeros 5 años que son de estudio, pero van acompañados de unos meses que son de práctica. Entonces, en el caso del abogado, pues que tiene su pasantía, igual en el caso del ingeniero, que tiene su práctica también, porque esa práctica lo que hace es, digamos, llevar los conceptos teóricos al campo. Y entonces ahí ya empieza uno a foguearse un poquito y ya empieza uno también a soltar el miedo. Entonces, mire que todo es un proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que con el tema del trading, nosotros pensamos que es un negocio que podemos tomar a la ligera. Ah, no, esto es muy sencillo, comprar y vender y chao. No, todo tiene su ciencia. Sí, hasta el negocio del ganado, donde supuestamente siempre se gana, pero hay gente que pierde plata porque no sabe del negocio. Entonces, cuando uno no lo entiende, cuando uno no sabe cómo funciona, pues uno corre esos riesgos de perder plata. Entonces, por eso es muy importante uno tomarse las cosas con seriedad y sobre todo cuando se trata de plata, porque yo pienso que si tenemos un dinero que nos ha costado esfuerzo y tiempo, créame, que uno muchas veces ve estas tasas de interés y entonces uno va a decir, ah, no, de pronto esas tasas no son tan grandes. A ver, primero, si las comparo con un banco, de lejos son 10 o 15 veces muy superiores a lo que un banco me da, ¿sí? Entonces son muchísimo mejor. Entonces por ahí vamos muy ganados. Ahora, si yo digo, no, pero es que de pronto esto va a ser mucho tiempo, yo llegar hasta allá, así, pero si usted no estudia, si usted no entrena, créame que usted en vez de ir hacia adelante, va a empezar a ir hacia atrás. Y es preferible ir usted en este ritmo y llegar hasta acá a la vuelta de unos meses que empezar con 10.000 y terminar con nada, como en mi caso, empezar con 1.300 y a la vuelta de un día terminar con 250 y a la vuelta de un año esos 250 se convirtieron como en $40 y después de un tiempo cuando yo volví a invertir $500 empezar con 500 y a la vuelta de 6 meses esos 500 los convertí en $30. Entonces mire que la paciencia rinde sus frutos. Lo que tenemos que confiar es en el interés compuesto, que él hace su magia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buenas prácticas de trading, operar bien, operar juiciosos, que esas buenas prácticas son las que me van a llevar a mí a ser rentables, a tener ganancias consistentes y a que el capital empiece a crecer. Y esa vaina se le vuelve una bola de nieve cuando uno menos lo espere. Pero toca tener paciencia, ¿sí? Y la paciencia pues también viene de uno prepararse adecuadamente. Cuando uno se empieza a preparar adecuadamente y empieza a entrenar, uno se va a dar cuenta que a uno le faltaba mucho por aprender. Y ahí cuando ve esas falencias, uno dice, ah, no, ¿qué tal que me hubiera metido? Del afán